Tomás Rico juraba que estaba todo bajo control. La tarjeta de crédito, la cuenta bancaria, el límite de sobregiro, todo organizado, al menos en su cabeza. Hasta el día en que, a las 3 de la mañana, el celular comenzó a vibrar sobre la mesita de noche. Él miró, adormilado, creyendo que era una notificación de redes sociales. Pero era la app del banco. Y allí estaba un mensaje en letras gigantescas, parpadeando como una sirena digital. Saldo negativo, ahora es oficial. Tomás parpadeó, creyendo que era un bug. Actualizó un parpadeo de nuevo. El número rojo parpadeaba de vuelta, casi burlándose. ¡Ay, no es posible!, murmuró, intentando racionalizar. Pero el número ahí, firme, cruel, gritando dentro de la pantalla. Y juró en ese instante, él juró escuchar una voz metálica viniendo del celular, tipo un grito sofocado. «Basta, Tomás, yo no aguanto más». Era la propia cuenta bancaria, revoltada, gritando de tanto ser exprimida. Y él, medio asustado, medio incrédulo, soltó el celular y se quedó mirando al techo. ¿Será que me estoy volviendo loco o soy demasiado pobre para tener cordura? El más aterrador no era el saldo negativo, era el tono dramático de la cuenta. Parecía personal, como si todo el banco hubiera decidido hacer una intervención. La escena era digna de película en boxers, sosteniendo el celular como si fuera una bomba de tiempo, y del otro lado una voz imaginaria gritando: «¿En qué gastaste, Tomás?». El suspenso era inevitable. Como un hombre común llega al punto de ser gritado por su propia cuenta bancaria. Y peor aún, ¿cómo es que él todavía encuentra gracia en esto? La mañana siguiente comenzó como una resaca emocional. Tomás se despertó intentando fingir que nada había sucedido. Hizo café, abrió el celular e intentó no mirar el saldo, como quien evita encarar la boleta escolar después del examen. Pero ahí estaban, el rojo parpadeando. La cuenta todavía estaba gritando en su mente, como un eco aterradora. Tomás vivía solo en un pequeño departamento y trabajaba como redactor freelancer, lo que significaba que el dinero llegaba en olas impredecibles, a veces tsunami, a veces marea seca. El problema es que él vivía como si fuera siempre tsunami. Entrega de sushi el martes, café especial de 18 pesos el miércoles, un regalito para mí mismo el viernes. Después de todo, me lo merezco, ¿verdad?, decía él, con ese autoengaño dulce que solo quien parcializó su propio auricular entiende. Y fue en esa vive que el desastre se construyó, lentamente, como una pizza olvidada en el horno. Cada mes, una pequeña decisión equivocada se sumaba a la siguiente. Es solo un cafecito aquí, un pago después allá, hasta que el después se convirtió en ahora menos y el ahora estaba gritando. Tomás era ese tipo de persona que creía sinceramente en la magia de total pago cuando llegue el próximo depósito, sin considerar que el próximo depósito también tenía planes, deudas anteriores y sueños incompletos. Su vida financiera era como una telenovela dramática, impredecible y siempre con giros inesperados. Lo irónico es que él se consideraba un hombre con presupuesto, simplemente un presupuesto que existía solo en PowerPoint, en la dimensión de la fantasía económica. El problema comenzó oficialmente cuando Tomás decidió hacer un día de autocuidado financiero, algo que había visto en un vídeo motivacional. Él sacó la laptop, abrió la app del banco y resolvió enfrentar la realidad. El plan era simple: en ver cuánto tenía, listar gastos, reorganizar, pero bastó mirar el extracto para que entrara en un bucle de negación completo. Cada línea parecía un puñetazo en café expreso, $18 pesos. Taxi, $189 pesos. Juego de celular, $249 pesos. Suscripción que ni recordaba, $349 pesos. La secuencia parecía una crónica de la impulsividad moderna mexicana. Él hasta intentó justificarse a sí mismo no, pero ese juego me relaja. El café es inversión en productividad. El taxi es confort emocional. Pero cuanto más leía, más se encogía en la silla, como quien ve su propia biografía financiera siendo narrada por un documental de Netflix. Y el golpe final
vino cuando percibió que estaba pagando 3 plataformas de streaming diferentes y solo usaba una. Soy el tipo de persona que paga para tener opciones de aburrimiento, murmuró, riendo nerviosamente. Ese momento fue como cuando das vuelta a una piedra y ves todo lo que se estaba ocultando debajo. Feo, viscoso, vergonzoso. Tomás cerró el extracto como si fuera un libro maldito, pero el daño ya estaba hecho. Había visto la verdad, y la verdad era que él era un desastre financiero ambulante. Lo peor era que sabía exactamente dónde había empezado todo, en miles de pequeñas decisiones donde eligió el placer inmediato sobre la seguridad futura. Y cada una de esas decisiones había sido rápida, casi inconsciente. Era fácil culpar al sistema, a los precios, al destino, pero la verdad incómoda era que Tomás había construido su propio infierno fiscal, ladrillo a ladrillo, gasto a gasto. La escalada del caos fue rápida e hilarante, si no fuera tan trágica. Tomás comenzó a intentar corregir el problema de la forma más incorrecta posible, ganar más, gastando menos, pero gastando lo suficiente para motivarme. Un plan genial, según él. Resultado en un curso online de productividad comprado por impulso, un libro de finanzas comprado con la tarjeta y una pizza porque pensar en dinero da hambre. Al día siguiente, la app del banco parecía burlarse. La cuenta bancaria, a menos ahora casi un personaje, gritaba: «Tomás, deja de inventar soluciones caras para problemas baratos». Él reía solo, imaginando al gerente en un búnker monitoreando cada clic. «Mira, acaba de hacer un pix al pizzero de nuevo. Activa la alerta roja». Era el tipo de humor trágico que solo la vida adulta ofrece. Él, sentado con la hoja de cálculo abierta, anotando meta en economizar, mientras del otro lado de la pantalla parpadeaba: «Pedido confirmado, hamburguesa doble con extra de queso». La lucha interna entre la razón y la gula financiera era épica. Tomás intentaba un ejercicio de willpower que duraba aproximadamente 3 horas, tiempo que tardaba en ver el primer anuncio de descuento en las redes sociales. Entonces toda la determinación se desvanecía como humo. El dinero, parecía, estaba ganando la batalla, y la cuenta bancaria, sentada desde su búnker digital, sonreía con malicia. «Espera a que vea el carrito de compras abandonado en su email», pensaba el algoritmo del banco, lista para tentarlo nuevamente en 24 horas. Tomás entró en una fase peculiar de negación que solo puedo describir como conspiración financiera personal. Él comenzó a creer, en serio, sin ironía, que el banco estaba conspirando contra él. «Claro que estoy en rojo», pensaba, «es porque los bancos quieren que todos seamos pobres. Es un sistema diseñado para mantenernos endeudados». Esa lógica funcionaba perfectamente dentro de su cabeza. Ignoraba completamente el hecho de que había gastado 200 pesos en una canasta de suministros para gatos, y él no tenía gatos. Bueno, ¿y si algún día tengo un gato?, era la pregunta que se hacía a sí mismo. Serio, intentando racionalizar, su amiga Sofía lo visitó un día y encontró pilas de cajas sin abrir. «¿Qué es todo esto?», preguntó, señalando el departamento que parecía un almacén. «Ah, eran ofertas», respondió Tomás, con la seguridad de alguien que acababa de inventar una verdad. Sofía lo miró con lástima. «¿Ofertas de qué? ¿Depresión?». Y Tomás no supo qué responder, porque en algún nivel ella tenía razón. Cada compra impulsiva era un pequeño grito pidiendo dopamina, pidiendo control, pidiendo sentir que hacía algo bien en una vida que parecía estar cayendo. El dinero se convirtió en su terapeuta emocional, y un terapeuta muy caro, adicto a justificar cada sesión con artículos innecesarios. Pero el punto de virada vino de un modo inesperado. Un día, al intentar pagar el alquiler, la app simplemente rechazó la transacción. Saldo insuficiente era el golpe final, y fue en ese instante que la ficha cayó, junto con un silencio avergonzante. Él miró el techo y pensó en sí: «La cuenta está gritando, es porque dejé de escuchar hace mucho tiempo». Se dio cuenta de que el problema no era el número negativo, era la relación tóxica que tenía con su propio dinero, siempre reaccionando con drama, nunca con claridad. El dinero se había convertido en un enemigo, cuando en realidad era solo un espejo. Tomás estaba sentado en el piso,
con la laptop aún abierta, mirando el mensaje de transacción rechazada, cuando algo cambió en su expresión. No era pánico, era resignación, y en esa resignación, por primera vez, había paz. Él respiró profundo, se levantó y se prometió a sí mismo: esta vez voy a escuchar a Ann, y el silencio de la app fue casi un alivio. Era como si la cuenta bancaria también suspirara, agotada de gritar. En ese momento, Tomás comprendió algo profundo, que ignorar un problema no lo hace desaparecer, lo hace crecer, lo hace ganar volumen, resonancia, dolor, pero enfrentarlo, mirarlo directo a los ojos, sin excusas, eso te devuelve el poder. Y por primera vez en meses, Tomás se sintió poderoso. Débil, arruinado, sí, pero poderoso. La reflexión vino como una epifanía de baño, esa que aparece cuando te cepillas los dientes mirándote al espejo y piensas: ¿cómo llegué aquí? El narrador parecía reír junto con él. Tomás entendió que el dinero no grita de la nada, él va dando señales, susurrando primero a Gay: cuidado con eso, tal vez no necesites esto ahora. Solo que la gente ignora, hasta el día en que pierde la paciencia y berra. Él se acordó de la frase de un amigo: quien no hace presupuesto, hace drama. Y fue exactamente lo que él hizo. Drama de lujo, con banda sonora de recibos. Pero ahora, sentado en el piso de su departamento, Tomás decidió que iba a dejar de hacer drama. Iba a hacer presupuesto. No era una decisión heroica, draumática u cinematográfica. Era solo una decisión pequeña, tranquila, casi whispered. Él respiró, abrió su laptop nuevamente, pero esta vez con otra mentalidad. No estaba mirando el extracto como un acusador, estaba mirándolo como un amigo que le decía: la verdad duele, pero es necesaria. Y esta verdad era: Tomás, gastaste demasiado. Y ahora puedes cambiar eso. No había culpa. En esa verdad solo claridad. Y Tomás, finalmente, decidió que quería claridad más que comodidad. A partir de ahí, comenzó el intento de cambio. Él descargó una aplicación de control financiero, hizo una hoja de cálculo colorida y se autonominó CFO de mi propia vida. Era el renacimiento del económicamente fallido. En los primeros días, todo parecía fácil. Tomás anotaba cada gasto, orgulloso. $450 en pan francés. Aprobado, pero pronto vinieron las tentaciones. El café gourmet, parpadeando en la esquina, el anuncio de tenis con 60% de descuento, el delivery que solo hoy está barato. Y allá iba él, negociando con su propia conciencia: no es gasto, es inversión emocional. Entre tropiezos, comenzó a percibir que economizar no era castigo, era libertad. Comenzó a divertirse encontrando soluciones creativas. Aprendió recetas simples, cambió el café caro por uno decente colado, canceló suscripciones inútiles. La cuenta, poco a poco, dejó de gritar. Los primeros días fueron brutales. Tomás rechazaba invitaciones a comer porque no podía permitirse 30 pesos en una cerveza. Era como si estuviera en rehab, pero del dinero. Sus amigos no entendían. ¿Qué te pasa? Antes eras divertido. Pero él sonreía y explicaba: sigo siendo divertido. Solo que ahora, la diversión no tiene interés compuesto. Poco a poco, el humorismo funcionó. Y más importante aún, funcionó la consistencia. Un día sin gasto innecesario. 2 días en una semana, en un mes. Y en ese mes, algo mágico ocurrió. El saldo dejó de ser rojo. Y cuando el resultado apareció, fue casi poético. La aplicación mostró saldo positivo. No era mucho, pero era positivo. Y él se quedó mirando, emocionado, como quien reencuentra un amor perdido. Mira, volviste a hablarme en paz. El humor siguió natural. Comenzó a conversar con la cuenta de nuevo, pero esta vez en tono de amistad. ¿Ves? Nosotros podemos entendernos. Era engrado e inspirador al mismo tiempo. El mismo tipo que huía del extracto, ahora lo miraba con orgullo. Puso la captura de pantalla del saldo positivo como fondo de pantalla por una semana entera. Literalmente, sus amigos pensaban que estaba loco. ¿Es tu saldo bancario?, preguntan. No, es mi terapia, respondía Tomás,
sin avergüenza, porque así era. Ver ese número verde, ese número que representaba su disciplina, su paciencia, su capacidad de elegir el futuro sobre el presente, eso era terapéutico. Él comenzó a notar cambios más allá del dinero. Se sentía más tranquilo, dormía mejor. Ya no había esa ansiedad constante de que algo malo ocurriría sin aviso, porque ahora él tenía un amortiguador, pequeño, pero existente. El primer mes fue un alivio, el segundo mes fue una victoria, y en el tercero, Tomás descubrió algo inesperado. Ahorrar era en realidad adictivo, no en el mal sentido, sino como ese feeling cuando finalmente logras alcanzar un objetivo. Era como jugar un videojuego donde el objetivo era tu propio bienestar. Y cada vez que ganaba, aunque fuera poco dinero, sentía la dopamina subir. Ahora entiendo por qué la gente millonaria es tan obsesiva con esto. Pensó, no era codicia, era el rush de ganar. En el final, Tomás entendió la moral simple y poderosa. El dinero es como una relación amorosa. Si lo ignoras, se aleja. Si lo escuchas, coopera. No es sobre riqueza, es sobre respeto. Y la risa viene cuando te das cuenta de que, en el fondo, la vida financiera es una novela llena de personajes. La tarjeta seductora, el recibo villano, el pex impulsivo y la cuenta bancaria cansada de gritar. Y para cerrar, él miró hacia la cámara o hacia su propio reflejo y dijo, riendo, sí, tu cuenta también grita. Tal vez no sea el banco, tal vez sea tu estilo de vida gritando, pidiendo atención. Escucha antes de que se convierta en un reality show de Televisa. Tomás Rico sobrevivió a la crisis de la cuenta parlanchina y ahora vive una relación estable con el extracto, con celos, pero estable. ¿Y tú? ¿Tu cuenta está gritando o solo cuchicheando? Cuéntame en los comentarios si el banco te deja comentar antes de bloquear tu tarjeta, porque la verdad es que la mayoría de nosotros hemos estado en ese lugar donde Tomás comenzó, where el dinero parecía mágico, donde los gastos no existían, donde mañana era siempre un día para preocuparse. Pero Tomás aprendió lo que muchos descubren demasiado tarde, aunque el dinero no grita sin razón, que cada grito es en realidad una cura de amor áspera, que escuchar duele, pero no escuchar duele más. Entonces, aquí está la invitación. Comienza pequeño, una semana sin gastos impulsivos, un extracto mirado sin miedo, una conversación honesta contigo mismo sobre a dónde va tu dinero, porque tu cuenta bancaria, como la de Tomás, tiene mucho que decirte. Solo necesitas estar lo suficientemente tranquilo para escuchar. Si esta historia de Tomás Rico te resonó, si reconociste algo de ti en su caos, entonces síguenos aquí en Risas en Riqueza. Aquí hablamos de dinero sin la solemnidad aburrida de los banqueros, con el humor necesario para no volverse loco en el proceso. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta historia con ese amigo que también tiene una cuenta que grita, porque la riqueza no es un destino, es un viaje, y es mucho más divertido cuando lo haces acompañado. Nos vemos en el próximo episodio. Que tu cuenta deje de gritar y comience a sonreír.